En este momento son las 9:43 de la noche y vamos entonces a hablar acerca de descubriendo la iglesia verdadera. En la parte 4 ya estamos cumpliendo el primer mes de estar hablando de este tema. Bueno, el énfasis hasta ahora lo hemos puesto en que el Señor fundó una asamblea. Fíjate, he hablado de esto, ¿no? El Señor no vino, el Señor no fundó eso a lo que, esa estructura a la cual tú perteneces ahora, ¿no? El Señor no estableció esa forma de servicio que tú ves ahora, ¿no? Esa estructura de, digamos, de servicio o de religión, o no sé cómo llamarlo, que es la iglesia, ¿no? Que tiene un pastor, que tiene diáconos, que se reúne los martes, los jueves, los viernes. No, 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 no. El Señor no hizo nada de eso. El Señor vino y fundó una eclesía. Y el término eclesía era usado, ya tenía cientos de años, esa palabra siendo usada y significaba asamblea, es decir, lugar donde se reúnen aquellos que van a tratar un tema. Eclesía significa lo que son sacados fuera, que sea redundante, me perdonan la redundancia, pero eso es lo que significa. Y para el griego era ser sacado de su casa para que pudiera asistir a la plaza para una reunión. Bueno, para el caso del cristiano es porque es sacado del mundo, pero el tema principal es el mismo para tratar temas que son de nuestro interés, ¿no? Entonces, el Señor, pues, tenía como propósito principal discutir asuntos que eran del interés de Israel, no de los gentiles, sino de Israel, en lo que concierne a su religión. Religión que sin duda nació como una expresión de la íntima relación que tenía Israel con el Señor Dios, porque era su pueblo, porque ellos son los descendientes de Adán, no son, eh, eh, al menos los originales, no eran descendientes de la culebra ni tenían nada que ver con ella. Luego cuando vino el Señor sí, había muchos judíos descendientes de la culebra, por eso él atacó a los fariseos y a los escribas. Y Juan atacó a los saduceos y los llamó también descendientes de la culebra, Juan el Bautista. Bueno, Mateo 9:1 dice, entonces entrando Yahshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Qué precioso esto, ¿no? El Señor se montó en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y parece que esta ciudad a la que se refiere acá no es Belén, no, es Capernaum. Qué interesante esto, ¿no? Es Capernaum. Bueno, Capernaum era una próspera ciudad pesquera ubicada en la costa noroeste del mar de Galilea y fue definitivamente un centro crucial en la vida y el ministerio del Señor Yeshua. Aunque no era una gran metrópoli, sin embargo, su importancia radicaba en su ubicación estratégica, ¿no? A lo largo de una ruta comercial. O sea, era un punto principalísimo para encontrar gente allí para predicar, ¿no? Interesantísimo esto, ¿no? Eh, la razón por la que la región donde se encuentra Capernaum es identificada con Zabulón Neftalí. Bueno, se debe a que en el reparto de la tierra prometida que se realizó bajo el liderazgo de Josué, a ellos le tocó precisamente esta porción de tierra. Era el norte de Israel y luego se conoció como Capernaum. Bueno, después de la conquista de Canaán, la tierra fue repartida y a Neftalí, a Zabulón le tocó esta porción de tierra y es precisamente sobre esta porción de tierra que tiene lugar la profecía de Isaías, ¿no? Que anuncia que la tierra de oscuridad y de tiniebla verá gran luz, ¿no? Esta profecía de Isaías, y por ende la cita Mateo, ¿no? Se refiere a ambas tribus, porque Capernaum se encontraba precisamente en el área donde Neftalí y Zabulón recibieron esto.
recibieron su porción de tierra. En el contexto de Isaías, la frase a menudo se usaba para referirse a todo el norte de Israel, es decir, el Capernaum, a todo el norte de Israel. El punto clave es que esta región llamada Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los Gentiles, estaba en la periferia de la esfera judía y era un lugar de tránsito de muchísimas nacionalidades. Por eso era conocida como Galilea de los Gentiles. Ahí habitaban ciertamente judíos, pero también muchos de las razas que no provenían de Adán, ¿no? Entonces, el Señor inicia su ministerio en Capernaum y la porción bíblica lo llama su ciudad. Bueno, el Señor Yahshua cumplió cuando fue hasta ese lugar, cuando dice que él se montó en la barca, ¿no? Se montó en la barca y viajó hasta Capernaum. Y en ese momento, cuando puso pie allá en esa zona, cumplió la profecía de que la gran luz comenzaría a brillar en el lugar más despreciado y más expuesto a la influencia extranjera del pueblo de Israel, ¿no? Y ya a ver de qué trata esto. Esto justifica las palabras de Yahshua cuando dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Allí todavía el Señor no había escogido a nadie. En ese momento, cuando puso su pie en Capernaum, todavía no había escogido a nadie, pero era en ese lugar donde él iba a empezar a seleccionar a los. En Capernaum, bueno, no solamente estaba Israel, sino también había muchas nacionalidades allí. Por ello, después de la prueba del desierto, es cuando dice que el Señor volvió a Galilea, dejó atrás a Nazaret y se fue a Galilea y habitó en Capernaum, que es la tierra de Zabulón y Neftalí. Entonces la profecía de Isaías dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Dice que gran luz, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así estaba comenzando el Señor su ministerio. Entonces el Señor se movió a Capernaum para cumplir la profecía que le fue dada a Isaías y la cumplió completamente, porque el Señor estuvo en la tierra de la Galilea de los gentiles, un pueblo en tinieblas. Pero es muy interesante lo que vamos a ver si me alcanza el tiempo. Eh, Sería interesante saber por qué, siendo toda la región que conquistó Josué un lugar habitado por los pueblos paganos, todo lo que conquistó Josué estaba habitado por pueblos paganos, porque era la descendencia de Cam, los cananitas que eran descendientes, todos de la culebra, pues todos tenían influencia de la culebra, no, no había prácticamente nada en ellos que tuviera que ver con Adán, ¿no? Porque si todo esto era pueblos paganos, el énfasis se pone como tierra de tiniebla y de oscuridad, se pone sobre Capernaum, que es precisamente el punto que escoge el Señor para iniciar allí su ministerio y para empezar a formar su asamblea, su eclesías. Y más interesante aún es lo que dice al final, luz resplandeció sobre él. Bueno, el Señor escogió la tierra de los gentiles, pero también la tierra de los judíos para iniciar allí su ministerio. Y allí comenzó diciendo el Señor, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, en ese lugar de Capernaum. Allí lo dijo por primera vez. Y esto nunca había sido dicho por ninguna autoridad del Sanedrín, por ninguna autoridad del templo, por ninguna autoridad de la sinagoga. Nadie había tomado en cuenta a Capernaum. Y este es el punto que el Señor va a traer al debate, al menos de una manera solapada, cuando empiecen a escoger a los. Y esto es aún más notorio cuando nos damos cuenta de que no fue en Jerusalén donde estaba el templo, ni en ninguna otra sinagoga donde el Señor fuera a decir estas palabras.
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no buscó a nadie en el Sanedrín ni a ninguna de las autoridades eclesiásticas judías para comenzar a predicar la palabra de Dios o la verdad de Dios entre ellos, ¿no? Solamente uno estuvo de acuerdo con el Señor y este fue su primo Juan, quien mucho antes también había hablado sobre esto, ¿no? En Mateo 3:1 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que tanto Juan como el Señor comenzaron su ministerio diciéndole a la gente, cambien su pensamiento, cambien su mente. Y esto establece un nuevo debate. Aquí estaba abriendo el Señor un nuevo debate, porque al escoger Capernaum, el Señor estaba mostrando lo que había sido la conducta de los saduceos, de los fariseos y de los escribas, y de su desprecio por lo que ellos consideraban que era una clase inferior. Esta gente privilegiada, que eran los líderes religiosos de aquella época, pues prácticamente menospreciaban a todo el mundo, solamente a los que estaban en la élite, digamos, del señorío de la religión. Como vimos en el programa anterior, el Señor Yeshua les recomendó a ellos diciéndoles, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque ellos no sabían absolutamente nada de misericordia. Bueno, resulta que la tierra de Zabulón y de Neftalí fue invadida por Asiria, ¿no? Por Asiria. Todas las tribus del norte, incluyendo Zabulón y Neftalí, fueron las primeras en ser atacadas y deportadas por el imperio asirio en el siglo 8 antes de Cristo. Esto aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 20. Esta devastación resultó en el colapso del reino del norte. Recuerde que el reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur apenas con 2. Pero cuando Asiria invadió al reino del norte, provocó el colapso interno del reino del norte. Además de que esta región de Capernaum estaba tan lejos de Jerusalén que pues prácticamente eran ignorados por las élites clasistas que vivían en Jerusalén. A lo largo de los siglos, la separación entre Jerusalén y Capernaum fomentó un judaísmo menos ortodoxo y quizás más propenso a la contaminación cultural y religiosa, porque las tribus del norte terminaron siendo muy contaminadas con las naciones paganas vecinas y ellos adoptaron los dioses de las naciones paganas y se olvidaron del Dios verdadero. Bueno, en ese momento en que el Señor Yahshua les visitó, ellos estaban en oscuridad y esta oscuridad se manifestaba en su composición poblacional y también en su percepción cultural, porque ellos tenían una población mixta. Ellos eran judíos, pero también gentiles. Todos habían vivido allí, todos habían nacido allí, en esa región de Capernaum. La región fue repoblada continuamente con poblaciones no judías y gentiles. Y esto es precisamente lo que hace que sean reconocidos como una zona de tinieblas, porque toda la cultura de los gentiles se había instalado en Capernaum, pero Capernaum había sido olvidado de Jerusalén y en consecuencia había sido olvidado de la gente del templo, de la gente del Sanedrín y de la gente de la sinagoga. Habían sido olvidados. Así que en consecuencia, pues todo ese, esa ruta de desvío que tenía la región de Neftalí y Zabulón había sido traducido en una desviación también del destino, de la adoración que ellos debían dar. Y por eso el Señor fue a rescatarles. Por eso el Señor comenzó su ministerio allá. Entonces allá también comenzó el Señor a reclutar gente para su asamblea. Y ese punto de debate que el Señor estaba abriendo en aquel momento fue maravilloso porque permitió que la gente de Capernaum conociese la verdad. Miren, el mismo Dios hizo
lo que los hombres que lideraban la religión judía no hicieron, que fue compadecerse de la oscuridad espiritual que tenía la gente de Capernaum, la tierra de Neftalí y Zabulón, que cuando el Señor les visitó y comenzó a predicar la verdad, vieron gran luz. Este es el propósito de la iglesia. La iglesia es un lugar de debate. La iglesia es un lugar que debe fomentar el analizar las cosas. Hermano, no ande en la mentira en la que se anda ahora. No, viva en la verdad que el Señor Dios vino a traer entre nosotros.